¿Me escuchan? Estoy compartiendo ya la siguiente presentación. La presentación que compartieron ahorita, por favor, la pueden cancelar ya. En Colombia. Necesito que le den on share para quitar ya su escritorio. Nada más dejar el nuestro, por favor. Listo, gracias. Perfecto, entonces. No, pero pues la idea es que se presente. Nosotros vamos a ver la pantalla completa para que ellos lo puedan ver a pantalla completa también. ¿Vale? Ahorita ya estoy presentando a pantalla completa una presentación del doctor José Sergio Fernández. José Sergio Fernández, ¿sí la pueden ver todos? Nosotros escuchamos bien. ¿Sí ven la presentación? La vemos en modo presentador, en modo moderador. Ah, ok, la pongo a pantalla completa ahorita. Y aquí la estamos viendo y estamos Ahora sí la tienen a pantalla completa, ¿verdad? Sí, de acá se ve pantalla completa. Sí, también aquí en Político. Perfecto. ¿Me escuchan todos? Que quisiera confirmar que todas las sedes nos escuchan perfectamente. perfectamente, desde Colombia perfectamente. Desde Politécnico también. Desde Argentina también. ¿Colima nos escucha? Bueno, trataremos de verificar con Colima porque no tenemos respuesta. De cualquier manera, para no atrasar mucho el programa, vamos a iniciar con la primera presentación. Quisiera nada más, antes de cederle el uso de la voz a nuestro ponente, comentarles cómo vamos a trabajar la dinámica con estas presentaciones. De acuerdo a la convocatoria, cada uno de los ponentes tiene un tiempo aproximado de 20 minutos para poder hacer su presentación y 10 minutos para poder contestar cualquier pregunta, duda o cuestionamiento que se tenga en las diferentes sedes. Y una vez que se termine el periodo de preguntas y respuestas, estaremos abriendo un pequeño espacio de 5 minutos para nuevamente poder cargar la presentación del siguiente ponente, y así de manera continua lo estaremos haciendo con todas las presentaciones. Una vez que se concluya con la participación del ponente, nos gustaría que manejáramos el orden para la presentación de preguntas, iniciando con Puerto Vallarta, continuando con Politécnico, posteriormente Colima, seguiríamos con Colombia y finalizaríamos con Argentina. En este orden, para que cuando se tengan las preguntas, pues tratemos de ir lo más ordenado posible y hacer mucho más ágil todo nuestro cumplimiento de programa. Entonces, me voy a permitir cederle el uso de la voz al doctor José Sergio Fernández, quien es el primer ponente del día de hoy, quien presentará la ponencia La construcción del desarrollo local e informalidad, actores, estrategias y nuevas modalidades de intervención. Doctor Fernández, adelante. Doctor Sergio, ¿me escucha? Doctor Sergio no tiene activado su micrófono, ¿lo pueden activar, por favor? El micrófono Está activado, sí, lo escuchamos perfectamente, sí, sí. Ahora sí ya lo escuchamos. Ahora sí ya lo escuchamos. Bien. Escuchamos todos a Argentina.
Doctor, si gusta damos inicio con su presentación aquí en Puerto Vallarta, ya estamos listos para escucharlo y bueno, seguramente en todas las sedes estamos al pendiente de su presentación. Le cedemos el uso de la voz, doctor. Perfecto, Evelyn, gracias. Nuevamente, buenos días. Buenos días, doctor. Voy a requerir que me esté indicando cada que quiera que avance la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, cómo no. Por favor, a la siguiente. Vamos a ver entonces allí en la siguiente el mapa conceptual. ¿Qué es lo que vamos a ver en el transcurso de mi exposición? Estamos viendo que vamos a ver brevemente la demografía. Hay una evolución de la demografía, hacia dónde vamos. Esto es para poder determinar el grupo hacia el cual nosotros estamos analizando, ¿sí? Cuántos habitantes estamos hoy en la Tierra. Las consideraciones sobre el desarrollo local y cuáles son las relaciones que tienen el desarrollo local con las empresas. O dicho de otra manera, cómo las empresas colaboran, tributan hacia el desarrollo local. Luego vamos a hacer una breve descripción del desarrollo económico local para diferenciarlo del anterior. Vamos a describir una problemática general. Vamos a hablar de las dimensiones del desarrollo local, el desarrollo económico, de la productividad, el PBI, el desarrollo como tal, las empresas, una descripción entre empresas formales e informales y cómo contribuyen cada una de ellas al desarrollo económico local, algunos indicadores del GEM, Global Entrepreneurship Monitor, el conocimiento y cómo lo empleamos, y por último a cómo solucionamos o cómo nosotros pretendemos dar una solución al tema de la informalidad empresarial. Por favor, la siguiente. Vemos allí en la siguiente cómo está avanzando, cómo fue avanzando el desarrollo de la población. Si por favor le dan avance. Bien, vemos cómo desde hace los 10.000 años atrás, cómo fue evolucionando la población, hasta que en el 1800, con la revolución industrial, cómo fue creciendo el desarrollo de la población, hasta encontrar la población que tenemos ahora en el mundo. La siguiente, por favor. Bueno, hay una breve aclaración, y vamos a ver lo mismo que vimos en el gráfico anterior, cómo fue evolucionando la población en este mapa mundi. Hace 1 millón de años, ¿cuántos existían? Por favor, vayan avanzando, yo voy describiendo. Se calculaba que 125.000 personas habitaban hace 10.000, pero luego esta población fue avanzando y hasta allí nomás, por favor. Sí. Fue avanzando, decíamos, y cubrió todo el planeta, y el avance del número de pobladores fue como lo estamos viendo en este gráfico. Dice que en el 1900, ¿sí? Hacia el 1900 teníamos una determinada población que les costó más de 1 millón de años poder duplicarse, y luego en 60 años volvió a duplicarse, y luego en 40 años volvió nuevamente a duplicarse hasta alcanzar la cifra actual, que supera los 6.000 millones de habitantes en el planeta. Por favor, la siguiente. Bien, ¿hacia dónde vamos? Nosotros hemos visto que en la era premoderna cuántos habitantes tenía la Tierra. En la era moderna también hemos visto la cantidad de habitantes que compartían el planeta. Y en esta, denominada la era posmoderna, ¿cuántos habitantes tenemos? Estamos llegando a los más de 6.500 millones de habitantes. Algunos autores hablan de 8.000 millones de habitantes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde vamos?
Esta era posmoderna nos puede llevar hacia un crecimiento exponencial de la población, a que esta población se mantenga en el nivel en que estamos, o que la población decaiga. La siguiente, por favor. Vamos a hacer ahora algunas consideraciones sobre el desarrollo local. ¿Qué entendemos nosotros por desarrollo local? Es la capacidad de llevar adelante un proyecto, y este proyecto tiene que tener una característica, debe ser un proyecto sustentable, en donde se aprovechen eficientemente todos los recursos. La siguiente, por favor. Vemos que en el siguiente recuadro hablamos de un adecuado aprovechamiento de los recursos locales. Estos recursos locales los entendemos como los recursos humanos, los naturales, los técnicos, los financieros, y aquí hay realmente un encuentro. Si son recursos locales y hablamos de recursos financieros, los recursos financieros, como todos sabemos, no tienen un origen. Pueden ser de un lugar y por medios electrónicos estar operando en otro lugar muy lejos de ellos. La Argentina en estos momentos está sufriendo un default técnico por pago a los bonistas, aquellos bonistas que han comprado bonos del Tesoro Nacional y que aún no han podido recuperar su capital. Y esos son bonistas que son fuera del país. Y cuando estamos hablando de un adecuado aprovechamiento de recursos locales, estamos haciendo referencia a lo financiero. Sucede que el recurso puede provenir de un lugar y estar actuando efectivamente en un determinado territorio. Por eso hacemos referencia a lo local. La siguiente, por favor. Vamos a ver allí las dos definiciones que vimos anteriormente. Las estamos viendo juntas, en donde vemos que el desarrollo local es la capacidad de llevar adelante un proyecto y que se basa en un adecuado aprovechamiento de los recursos locales. ¿Para qué? Para la formación de empresas. Ahora bien, estas empresas que van a hacer uso de esos recursos pueden ser empresas formales o empresas informales. La siguiente, por favor. Vemos entonces ahora la definición de desarrollo económico local. Encontramos aquí que definimos como el desarrollo económico local el proceso de crecimiento y cambio estructural en la economía, pero que se reconoce que ese crecimiento se da en un determinado lugar geográfico, al cual lo llamamos territorio. Y que también el término desarrollo local hace referencia a la capacidad de una sociedad para formularse metas de interés colectivo y movilizar los recursos. Cuando hablamos de metas de interés colectivo, estamos haciendo referencia a un desarrollo y que ese desarrollo sea sostenible y sustentable. La siguiente, por favor. Continuamos con el desarrollo económico local y vamos a ver aquí los tres núcleos de definiciones que dimos en la filmina anterior. Y nos encontramos entonces que tenemos una problemática. Esta problemática es una problemática transversal que deriva en una problemática general. Y esta problemática general tiene tres dimensiones. En realidad tiene múltiples dimensiones, nosotros las hemos acotado para definir el desarrollo, lo hemos acotado en tres dimensiones. Por favor, la siguiente. Entonces vemos en la siguiente definición las tres dimensiones. Tenemos una dimensión económica, que deriva en los empresarios locales, una dimensión sociocultural, que deriva de las instituciones y las organizaciones locales, y una dimensión político-administrativa, en donde incluimos los políticos, la burocracia y el Estado como tal. Entonces encontramos que, la siguiente por favor, las políticas de desarrollo local articulan de alguna manera, estas tres dimensiones. ¿Sí? Vamos a la siguiente filmina. En la siguiente filmina vamos a encontrar un gráfico en donde si definimos que si no hay desarrollo económico, diferenciando del mero desarrollo económico, valga la redundancia, si no hay un incremento de la productividad, es decir, si no hay un incremento del Producto Bruto Interno, entonces será difícil que exista un desarrollo. Y acá van a ver ustedes en este gráfico que tienen en pantalla, que ponemos el desarrollo económico como eje, como núcleo.
y de él se derivan el desarrollo social, la construcción de la ciudad como un territorio que mencionábamos anteriormente. El desarrollo económico local se da en un determinado territorio, y también el medio ambiente. Y en el medio ambiente incluimos aquello que toda actividad tiene que ser sostenible y sustentable. Entonces, vamos a ver que tenemos tres definiciones: productividad, PBI y desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Nosotros tenemos actores en la economía, y estos actores están atravesados por las tres dimensiones que hemos visto del desarrollo económico local. Tenemos las dimensiones económicas, la sociocultural y la política administrativa. Encontrarán ustedes que en el título dice que continúa. Retomamos esto en Filmina más adelante. Hemos dicho también que existen empresas, y que estas empresas pueden ser formales o informales. Hablamos de tres definiciones en la Filmina inmediata anterior, donde hablábamos de productividad, de Producto Bruto Interno, y cómo estas dos cosas pudieran generar desarrollo. Entonces, ¿cómo clasificamos, cómo distinguimos la diferenciación entre empresas formales e informales? En este caso, en este objeto de estudio, decimos que las empresas formales hacen un aporte tanto a la productividad como al Producto Bruto Interno, y que este aporte es conocido. En cambio, las empresas informales, si bien nosotros consideramos que también hacen aportes tanto a la productividad como al Producto Bruto Interno, de hecho, en los países latinoamericanos, las empresas informales aportan, y en gran medida, tanto a la productividad como al Producto Bruto Interno especialmente, pero en las empresas informales este elemento es desconocido, es decir, no sabemos cuánto aporta a la productividad y tampoco sabemos cuánto aporta al PBI, justamente por su característica. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos indicadores del GEM, Global Entrepreneurship Monitor. El GEM estudió 54 economías que representan el 50% de la población. O sea que estamos hablando de la mitad de la población del mundo, y que aportan esta mitad más del 80% del PBI mundial. Estos son datos al año 2011. Cuando estuve haciendo la obtención de datos, estaban produciéndose el cierre ya de los datos 2013, y es probable que a fines de este mes de julio tengamos datos al 2013. Entonces, como característica encontramos que existen 163 millones de mujeres que son emprendedoras en etapa temprana. Hay una descripción, una diferenciación entre etapa temprana en el emprendimiento y aquellos que ya están organizados desde hace mucho tiempo atrás. Alrededor de 165 millones de emprendedores en etapa temprana tienen entre 18 y 35 años. Aquí vemos cómo en Latinoamérica, en realidad en los 54 países que han sido estudiados, cómo la juventud tiene como característica del emprendimiento. 141 millones de emprendedores en etapa temprana aspira a crear al menos 5 nuevos puestos de trabajo. Esto nos está dando una pauta de crecimiento del empleo. Lógicamente, existen hacia dentro de cada país existen diferentes ciclos económicos y hay que considerarlos, pero lo que hace en realidad el GEM es un promedio de las economías que han sido estudiadas. Y por último, 69 millones de emprendedores en etapas iniciales ofrecen productos y servicios totalmente nuevos para clientes y tienen pocos competidores. En esta definición, si son nuevos, van a tener necesariamente pocos competidores. ¿Qué ocurre con la microempresa y fundamentalmente con la informal? Que no pueden defender por mucho tiempo la innovación, sabiendo que la innovación es un elemento de diferenciación, de competitividad. Vamos a la siguiente, por favor. Vemos en el siguiente gráfico, el anterior, un modelo GEM que es el modelo básico, donde se habla del contexto, esto que hablábamos del desarrollo económico local en un determinado territorio. En este contexto, tanto social, cultural como político, se van a dar un marco general de condiciones del país, pero también un marco de condiciones hacia los emprendedores. Y de aquí se derivan, las dos líneas que ustedes están viendo allí,
que culminan en el crecimiento económico nacional, es decir, el crecimiento del PBI, el crecimiento del empleo. La siguiente, por favor. Vemos en la siguiente la relación entre los emprendimientos en etapa temprana, EA, y el PBI por per cápita. Le dan enter por favor 4 veces y vamos a encontrar 4 países allí. El primero que vemos es Argentina, el otro que vemos es México, perdón, el siguiente es Colombia y lo hemos comparado con Brasil. Y ahí tenemos una R cuadrado que nos indica cuál es la distancia que existe a la frontera de cada uno de los países, considerando el emprendimiento en etapa temprana. El siguiente, por favor. En el siguiente vemos un gráfico ya comparado lo anterior en función de los países que estamos viendo allí: México, Jamaica, Brasil, Venezuela, bueno, hasta Argentina. Y está la descripción. ¿Qué es lo que pretendemos ver? Que la TEA, o sea que el emprendimiento en etapa temprana tiene un crecimiento. Insisto, es que esto está dado para los 54 países que representan en conjunto casi el 50% del PBI. Y que los dueños de empresas, la línea en rojo, tiene un crecimiento en función de algunos de los países. No obstante, vemos que se destaca, por ejemplo, Brasil, que tiene un alto desempeño, Perú, que tiene mucho más bajo, Venezuela, que estamos viendo como el contrario a Brasil, y todo esto tiene una correlación y puede considerarse que se cumple hasta el año 2013. El siguiente, por favor. En el siguiente gráfico tratamos lo mismo. Estamos viendo la actividad emprendedora en las 54 economías que se han analizado. Y estamos viendo allí, si le dan en Enter una sola vez, van a encontrar que existe un país, en este caso yo destaqué Argentina, como aporta poco al PBI, pero también tiene pocos emprendedores en etapa temprana cuando estamos viendo en ordenadas. El siguiente, por favor. Vemos aquí los obstáculos que se encuentran las empresas, y ya estamos hablando de empresas como tal, no hablamos de empresas formales o informales, haciendo esa diferenciación, sino los obstáculos que se van a encontrar en la actividad emprendedora, cuando uno pretende iniciar una empresa. Y ven ustedes en azul que lo que tienen como obstáculos son los apoyos o soporte financiero. La mayoría de los emprendedores encuentran que el principal obstáculo es el financiamiento. Esto se da por muchísimos casos. Por ejemplo, el que emprende una actividad se va a encontrar con que tiene poco capital para responder. Y las entidades formales de crédito, llámese banco, exigen para otorgar un crédito que tengan un capital de respaldo. Entonces es difícil poder encontrar financiamiento. Pero también, en rojo ven que las políticas públicas o del gobierno también es un obstáculo. ¿Por qué? Por la misma razón, exigen que estén formales, que estén inscritos para poder recibir apoyo, cosa que los condiciona y los condiciona fuertemente. Después existen otros con mucho peso, como por ejemplo las normas sociales y las culturales, que inhiben esa actividad emprendedora. El siguiente, por favor. En el siguiente vamos a ver lo contrario, ¿sí? ¿Cuáles son los impulsores de la actividad emprendedora? Y paradójicamente encontramos que en la anterior, como obstáculo encontrábamos las políticas del gobierno, y como impulsora también encontramos la política del gobierno. Sucede que en determinadas situaciones una política apoya el emprendimiento y en otras obstaculiza, y podemos ver muchísimos ejemplos de esta situación. En Argentina existen cientos de planes de apoyo a la actividad emprendedora y lo hacen desde del Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de Educación, es decir, que hay políticas públicas activas que apoyan el emprendedorismo, pero existen por otro lado reglas, normas, políticas que influyen en la formación, en la adecuación de un emprendimiento. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver algo que pretende ser un núcleo de articulación entre lo que vemos ahora y lo que nosotros ofrecemos como respuesta al problema.
Primero, nosotros reconocemos que el conocimiento es importante, todos lo sabemos. Hay varios escritos sobre ello. Hay una frase, no recuerdo el autor, que dice: el conocimiento es poder. Pero lo más importante, o más importante con el conocimiento, es qué hacemos con ese conocimiento. O sea, tenemos un conocimiento, ¿qué hacemos con el conocimiento? Y muchísimo más importante es qué obtenemos con lo que hacemos con ese conocimiento. Entonces vamos rápidamente a la siguiente. Y aquí retomamos nuevamente lo que había quedado pendiente anteriormente. Recuerdan que habíamos puesto las dimensiones y cómo quedaban, hicimos a continuación. Hacemos una descripción de las empresas informales. Las empresas formales las conocemos, cómo aportan, cuál es la cantidad, cómo aportan al PBI, a la productividad, etcétera. Pero no conocemos de las empresas informales. Entonces, vamos a dar una pequeña definición. Nosotros diferenciamos la informalidad de la pobreza cuando la informalidad es una forma específica de relación, no están inscritas en el Estado, y la pobreza es una consecuencia del proceso de distribución de la riqueza. Entonces, podemos ver tres vertientes de pensamiento. Esto lo vamos a ver rápidamente. Hay un gráfico que luego lo enfatiza. Hay un énfasis en la existencia del sector informal como consecuencia de la legislación inadecuada. Esa es una. La otra es la existencia del sector informal, pero ya como a consecuencia de un mercado laboral con mano de obra calificada y barata. Y el tercero, la existencia de la informalidad como consecuencia de la heterogeneidad estructural. La siguiente, por favor. En la siguiente, vamos a ver esto mismo que yo he descrito acá en la descripción de la formalidad. Son los diferentes enfoques. El enfoque de la OIT, el enfoque marxista o neoliberal y el enfoque estructuralista. Con este enfoque, las tres siguientes, por favor. Vamos a encontrarnos que esas definiciones que yo daba anteriormente las podemos describir aquí en este gráfico. La siguiente, por favor. Vamos ahora al entorno. Tenemos que distinguir la informalidad de la ilegalidad. Y esto es una aclaración, porque cuando mi director de tesis, esto es un trabajo de doctorado, cuando mi director de tesis, Juan Noel, hablé yo de la informalidad, me dijo: no, eso no es informalidad, eso es ilegalidad. Entonces va a depender fuertemente de las regulaciones de cada país. En Argentina, nosotros podemos diferenciar la informalidad de la ilegalidad. Esto se da en muchos países de Latinoamérica. Existe una reestructuración, y de hecho se hizo en la década anterior aquí en la Argentina, y lo hemos sufrido, una reestructuración de las grandes empresas para dar respuesta al entorno, a cómo se han desarrollado. Y entonces, las grandes empresas están derivando parte de sus costos fijos en pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas, con el afán de tener trabajo, están asumiendo los costos fijos de las grandes empresas. Un ejemplo, que se da aquí en nuestra ciudad, se da en Argentina fuertemente, pero también aquí en la ciudad de Sapeña. En la anterior, por favor. Les decía, se da un ejemplo en el caso de los aparados para las zapatillas, comúnmente denominadas alpargatas. La empresa formal da en consignación a varias empresitas pequeñas, informales, para que puedan hacer el aparato, es decir, la costura, el pegado de la suela. Luego, cuando tienen el producto terminado, lo llevan a la empresa que la comercialice. Lo que está haciendo la gran empresa allí, o la mediana empresa, es derivando sus costos fijos en la pequeña empresa. ¿Y por qué lo hace? Porque la pequeña empresa tiene flexibilidad, por un lado, y tiene necesidades de cubrir rápidamente. La combinación entonces de pymes y de pequeños emprendimientos aparece como una panacea, y de hecho los gobiernos lo toman así, porque son dadores de trabajo y lo hacen rápidamente. Ahora sí, la siguiente. En la siguiente vemos nosotros un resumen de la informalidad, que este resumen de la informalidad lo vemos como conclusión. En la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo hemos resuelto el problema científico. En el problema científico nosotros proponemos que existe ausencia de instrumentos para medir y para intervenir, tanto en forma sistémica como sistemática, para determinar la manifestación del fenómeno de la informalidad. Y con ello nosotros pretendemos contribuir al desarrollo sostenible de un territorio. La siguiente. En la siguiente vemos los objetivos específicos que nos hemos propuesto, es decir, fundamentar, realizar, concebir, fomentar
y confeccionar y por último comprobar. Esto es la estructura de nuestra tesis. La siguiente, por favor. En la siguiente vemos las estrategias de investigación. En esta primera estrategia de investigación, por un lado vemos arriba el estado del arte, abajo el estado de la práctica, y a la derecha lo que acabamos de ver en la filmina anterior. Cómo nosotros hemos estructurado nuestro trabajo. Eso nos va a dar entonces el marco teórico referencial de la investigación que nos permite avanzar. La siguiente. En la siguiente filmina nosotros vemos el modelo que nosotros hemos propuesto como resultado de nuestra investigación. Verán ustedes que en el centro de este gráfico existe la formalidad. Imagínense el Sol y los satélites. Los satélites van a ser las pequeñas empresas informales. En el medio de estas dos, y marcando la distancia, vamos a encontrar 4 grandes elementos, que lo están viendo ustedes en el modelo. Lo que separa la informalidad de la formalidad. Por un lado, la presión fiscal, los altos costos de funcionar, la productividad, la diferencia entre productividad entre la gran empresa o la empresa formal y la empresa informal, y por último, el marco legal. El siguiente. Vamos a ver aquí algunos resultados que hemos obtenido aplicando este modelo de solución. Encontramos entonces que la diferencia entre los costos de asociarse, la pequeña empresa pasar de la informalidad a la formalidad respecto de esos gastos de asociación, tienden en el límite a ser beneficiosos, y eso va a depender de la distancia en que se encuentre la pequeña empresa en consideración respecto del núcleo de empresas formales. ¿Qué llamamos núcleo de empresas formales? Al conglomerado de empresas formales que tienen similares productividades. O sea que la productividad de ese núcleo es muy próxima, diferenciándose de las pequeñas empresas informales cuyas productividades están muy lejos de este centro. Reitero, imagínense ustedes el Sol y los planetas que circundan. Los planetas serían las empresas informales, el Sol sería el núcleo en donde las empresas formales tienen más o menos la misma productividad, o la productividad es muy cercana. Hemos propuesto una fórmula que la que están viendo allí, dice que el radio de la pyme, es decir, esa distancia que separa el núcleo de las empresas formales de las empresas informales, está dado por la inversa de la distancia de la gran empresa en el núcleo de la pequeña empresa, multiplicado por la raíz entre la masa de la gran empresa, o sea, la productividad de la gran empresa, respecto de la masa de la pequeña empresa, es decir, la productividad de la pequeña empresa. La diferencia de productividad, esa razón, es la que va a estar metida dentro de esa raíz cuadrada. ¿Qué obtenemos? Lo que estamos viendo en la gráfica. En esta gráfica decimos que a medida que las distancias van separándose, la productividad va haciéndose más grande o más pequeña. Nosotros podemos ubicar a la microempresa en cuestión en algún punto de allí. La siguiente, por favor. En la siguiente vemos todos los resultados en conjunto. Esto fue hecho en un software, en matemática, en su versión 7, en donde nosotros pretendemos con este modelo tener una capacidad explicativa para las principales variables a tener en cuenta cuando están interactuando las informales con las formales, desde el punto de vista de nuestro modelo conceptual. ¿Cuál es el modelo conceptual? La rueda que hemos visto también. Es decir, el núcleo de la formalidad respecto de la informalidad, y qué es lo que separa a estas asociaciones. La siguiente, por favor. Vemos en la siguiente, que está sobre empresa aquí, cuál es la diferenciación. Es decir, tenemos la presión fiscal, altos costos, productividad y marco legal. Es lo que habíamos visto en la filmina anterior. Es decir, estos 4 elementos son los que nos separan o pueden separar la empresa formal de la informal. En la siguiente podemos ver los resultados. Estos resultados, dependiendo del sector, hay sectores en la economía, en nuestro caso estamos estudiando fuertemente el sector de la madera. Dependiendo del sector, decía, vamos a encontrar entonces escalas crecientes, decrecientes o constantes. Generalmente, y dependiendo del ciclo económico en que nos encontramos, vamos a encontrar estas conclusiones.
La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los resultados? Fíjense, hemos tenido la disparidad en el centro. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de disparidad? Hacemos referencia a la disparidad entre productividad de la pequeña empresa, informal generalmente, y la gran empresa formal. Entonces derivan en costos, formación, porque nosotros tenemos un proxy de formación, la formación o capacidad del recurso humano como un proxy de productividad. Decimos, los que están más capacitados, los que tienen mayor nivel de estudio, tienen una mayor productividad que aquella persona que no lo tiene. Justamente porque las personas con mayor nivel de estudio se desempeñan en puestos de decisiones mucho más importantes que aquellas personas que no tienen estudio. Y por último, la productividad, que es nuestro eje de estudio. La siguiente, por favor. En la siguiente estamos viendo los resultados. Y por último, tenemos en nuestra hipótesis, avanzamos en la siguiente. La siguiente, por favor. Vemos allí que tenemos en el centro nuestra hipótesis, y ahí sí tenemos diferentes elementos a considerar: la presión fiscal, los emprendimientos, productividad, que es algo muy importante para nosotros, altos costos, las pymes propiamente dichas, pero ya consideradas como formales, y el marco legal. Y por último, la siguiente, encontramos los resultados. Verán ustedes que en estos resultados nosotros hemos agregado a los 4 elementos que teníamos en el modelo conceptual, hemos agregado un quinto, que está en rojo allí, que habla de la información. La información es relevante para para probar nuestro modelo. La que sigue. Vemos entonces que en los resultados se requiere un sistema de información para manejar todos los flujos de información relacionados con las variables del modelo, las variables que nosotros hemos dado anteriormente, 4 variables, y que dada la diversidad de los actores y fuentes de información, la mayoría de ellos heterogéneos, se requieren además procesos de integración construidos desde la inteligencia de negocios. Y por último, ahora sí, las conclusiones y las perspectivas. La siguiente, por favor. Entonces vemos nosotros aquí en nuestras conclusiones que tenemos un enfoque de complementariedad, y que esta ha de ser conseguida a expensas de una medición e intervención sobre las variables. Es decir, proponemos instrumentos para medir y procederes para intervenir, y que el modelo conceptual, esos que acabo de mencionar, instrumentos para medir, procederes para intervenir, garantizan la consistencia lógica a través de la suficiencia informativa. Esto que se escribe así, el papel soporta todo, no es fácil de llevarlo a la práctica, es muy difícil de alcanzarlo. Los conceptos y soluciones de la inteligencia de negocios aportan un fundamento teórico operacional a la solución del problema. Eso es todo. Muchas gracias. Está activo el micrófono, Doctor Sergio, muchas gracias. Y bueno, con base a lo que comentamos antes de la presentación, no sé si Puerto Vallarta tenga alguna inquietud o comentario que quiera externar con el doctor Sergio. ¿No? Bueno, doctor Sergio, aquí en Vallarta no existe alguna pregunta alguna. No sé si en el Politécnico tengan alguna pregunta. No, por el momento estamos bien en cuanto a las presentaciones. Podemos saltar a la siguiente, por favor. Muy bien, no sé si Colima tenga alguna pregunta. Colima. No, de parte de Colima no hay preguntas, todo fue muy claro. Muchas gracias. En Colombia, doctor Diego. Desde Colombia, la presentación que nos acaba de hacer Sergio fue bastante clara, así que no tenemos inquietudes al respecto. Muchas gracias. En Argentina, con el doctor Domínguez. Doctor, no sé si tengan alguna pregunta. Igual también nosotros estamos
Estamos bien, estamos claros. Creo que podemos continuar, maestra. Muchísimas gracias.